¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contaminación Cero. La Argentina tiene una rareza política que más o menos se puede definir alrededor del siguiente teorema. Cuando se quiere nombrar un ministro de Salud, se nombra un médico. Cuando se quiere nombrar un ministro de Obras Públicas, se nombra un ingeniero. Cuando se quiere nombrar un ministro de Educación, se nombra a alguien que provenga del mundo de la educación, un educador seguramente. Ahora, cuando se quiere nombrar un secretario de Medio Ambiente, se nombra un favor político. La falta de idoneidad ha sido una de las claves de los nombramientos en la Secretaría de Medio Ambiente, al menos en los últimos 10 años, solamente por ser generosos. La gran pregunta es si esto es una casualidad o si responde a algún tipo de pensamiento, si es que hay un pensamiento que pueda dirigir la idea de nombrar simplemente a un amigo o a alguien que alguna vez se vistió de verde al frente del organismo que tiene a su cargo la política pública en materia ambiental. Porque está claro que en la Argentina de los últimos 30 años, en la Argentina de la democracia, la institucionalidad del tema ambiental, en lugar de crecer, en lugar de consolidarse, como ha ocurrido en prácticamente todo el mundo, ha descendido casi a niveles desconocidos. Porque claro está, la Argentina es hoy el único país de América Latina que no tiene un Ministerio de Ambiente. Y esto, insisto, no es una casualidad. Y esta degradación institucional responde a algo. Y para preguntarnos a qué responde esta degradación institucional y por qué la Argentina no tiene una referencia institucional seria en materia ambiental, convocamos a Carlos Merenson, que fue secretario de Medio Ambiente durante el breve gobierno de Eduardo Duhalde, pero que además es un técnico de los más reconocidos de larguísima trayectoria en la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Escúchenlo. Cuando se habla de gente que conoce de medio ambiente en la Argentina, cuando se habla de gente que tiene historia en la administración pública, en la Secretaría de Medio Ambiente y en la gestión del ambiente, no hay más que un puñado de nombres. Y dentro de ese puñado de nombres está quien hoy me acompaña, que es Carlos Merenson, que es una persona de larguísima trayectoria en el área ambiental, pero además un técnico muy capacitado, que además fue durante un tiempo de casi año y medio secretario de Medio Ambiente de la Nación durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Yo tengo la opinión, corregime si me equivoco, de que en la actualidad la ausencia de políticas públicas en materia ambiental tiene mucha consonancia con lo que yo llamo la institucionalidad ambiental más baja desde la vuelta a la democracia en la Argentina. ¿Es así? Bueno, yo coincido de que no es el mejor momento de la institucionalidad ambiental en la Argentina, el que se ha vivido, y que yo lo colocaría en un marco que hace a la lógica del progresismo neoextractivista que ha caracterizado no solo a nuestro país, sino a la mayoría de los países de Latinoamérica. Para los cuales la cuestión ambiental es casi un obstáculo, un corsé, un problema. Exactamente, porque esto de hablar de un neoextractivismo es importante para entenderlo, porque digamos que el extractivismo nos viene de la época de la colonia. Sí, no es un invento de los últimos 10 años. Exacto. Pero la mayor... Hay un señor llamado Galeano que escribió un libro sobre el tema. Sí. Y la intervención del Estado dentro de este esquema de extractivismo ha modificado un poco las cosas en el sentido de que se toma una parte de la renta que se dedica a las políticas sociales. Esto, que no puede ser objetado,
trae como contrapartida una legitimación social de una práctica que no es saludable, obviamente, como el extractivismo. No lo ha sido antes y no lo es ahora. ¿Es de alguna manera una especie de desarrollismo tardío? En el sentido de considerar que todo lo que sea desarrollo, es decir, cuanto más hagamos pelota los recursos, mejor nos va, pero sin adecuarlo a la actualidad, sin adecuarlo a la época. Sí, es anacrónico, fundamentalmente es anacrónico. Lo que podemos decir es que, pese a las diferencias ideológicas que existen entre lo que podría ser un neoliberalismo cornucopista, esta idea del optimismo tecnológico a ultranza, que todo lo soluciona y por lo tanto no existen crisis ambientales porque la ciencia y la técnica son capaces de solucionar cualquier problema, al progresismo neoextractivista, si hay un punto de contacto, es este, llamémoslo, negacionismo del tema ambiental, ¿no es cierto? Que en un caso lo considera, en el caso del neoliberalismo, como una traba muy fuerte a las políticas liberales, y en el caso del progresismo es el palo en la rueda del crecimiento. Y entonces ahí se produce un choque con el campo verde, llamémoslo así, fundamentalmente con la ecología política, no con el ambientalismo, porque el ambientalismo en este sentido no es una ideología, entonces no se va a enfrentar ni con el neoliberalismo ni con el neoextractivismo, sino que los va a tratar de corregir, de reformar. En cambio, el campo verde real, el de la ecología política, está planteando una diferencia muy de fondo que hace imposible un encuentro con estas ideologías. Es un choque de ideologías. ¿Cómo sería si uno pudiera, en una mesa de arena, diseñar un modelo que no sea el modelo neoliberal ni el modelo neoextractivista, amparado en esta ideología de la ecología política? Bueno, ¿qué patas tendría? Sí, claro. Si me permitís, previo a eso, para poder interpretarlo mejor, la ecología política nace como ideología a partir de la toma de conciencia de que existen límites naturales al crecimiento. Así es. Y a partir de ahí va a pasar directamente a cuestionar el productivismo, que es la superideología del sistema, o sea, esto que une a izquierdas y derechas, autoritarios y democráticos, que actúan en un tablero bidimensional. La ecología política lo que introduce es un tercer eje en el debate, que es el eje productivista-antiproductivista. Y ahí pasa a cuestionar el consumismo y al sistema en general. Desde el punto de vista del reconocimiento de los límites. Exactamente. Esto se produce en la década del 70, o sea, es un proceso que, si se quiere, lo podemos ubicar en su origen en la Revolución Industrial, con una serie de hechos que se van concatenando y que con la aparición del informe Meadows en la década del 70, los límites del crecimiento, le dan el sustento, son el acta fundacional de la ecología política como ideología, ¿no es cierto? Bueno, a partir de esto, ¿qué es lo que va a proponer la ecología política? Y quisiera agregar otra cosa. Es una ideología porque cumple las tres condiciones que un conjunto de ideas deben tener para ser una ideología. En primer término, es capaz de describir analíticamente a nuestra sociedad. En segundo término, proponer una sociedad alternativa. Y en tercer término, una estrategia para ir de la sociedad actual a la que se propone modificar. Y esto la ecología política lo reúne, obviamente. Entonces, vos me estás preguntando, bueno, ese medio, ¿qué es lo que propone en lugar de este sistema? Bueno, en primer lugar, modificar la economía, el sistema económico, ¿no es cierto? Acá ya no es admisible una economía de siempre más, sino una economía de suficiente. No es posible seguir creyendo ciegamente en un crecimiento infinito de la economía en un planeta finito, porque esto es científico, no es ideológico, es hasta de sentido común, ¿no es cierto? Y la línea principal de la economía ha ignorado totalmente. Lo curioso me da la sensación de que para que esto último que vos estás diciendo se cumpla, es decir, que sea una economía de lo suficiente, es necesario redistribuir al interior de la economía. Y curiosamente,
en los últimos 10 años se presupone que se ha redistribuido al interior de la economía, pero sobre un modelo que no es la economía de lo suficiente, sino todo lo contrario, un modelo de cada vez más. Cada vez más, y la lógica que le es inherente al sistema hegemónico, el capitalismo, es la concentración. O sea, esta teoría del derrame o del goteo, que ha quedado hasta el cansancio mostrado que no se cumple ni aquí ni en ninguna parte, ha llevado al sistema a concentrar la riqueza a niveles que nunca en la historia de la humanidad se han alcanzado. Si uno trata de llevar esto que vos estás señalando tan claramente, que es parte de la teoría, y lo pone en la práctica. Por ejemplo, esto es lo que hace que cuando alguien se lamenta y dice ¿por qué en la Argentina no se aplica la ley de bosques o no se aplica la ley de glaciares? Frente a eso, una respuesta posible es porque no hay una ideología que lo sostenga, o porque en todo caso el sistema va en el camino opuesto a la aplicación de esas leyes. Sí. En nuestro país y en cualquier parte del mundo donde el sistema actúa. Quizá a veces cuando se plantean estos temas surge hacia nuestra región una inquietud lógica, que no se puede cuestionar el crecimiento en regiones donde ni se ha empezado a crecer, ¿no es cierto? Entonces esto es importante esclarecerlo, porque la ecología política que pregona el decrecimiento, o mejor, el acrecimiento, es la no creencia en el crecimiento, ¿no es cierto? Lo que va a proponer es un descenso de las economías que se han extralimitado y un crecimiento hasta los promedios admisibles de las economías de las regiones en desarrollo. Esto se ve muy bien en una discusión que ahora está plenamente vigente, que es con el cambio climático, ¿no es cierto? Cuando uno analiza el nivel de emisiones, de concentraciones de anhídrido carbónico que están alrededor ya de las 400 partes por millón, con un promedio mundial de consumo de energía, y eso lo extrapola al nivel de consumo de energía de Estados Unidos y Canadá, la concentración se elevaría a las 2.000 partes por millón. O sea, es inviable la vida directamente, no la economía. Entonces, lo que se está proponiendo es que bajen esos promedios de consumo de energía, etcétera, hasta los niveles que el planeta puede tolerar, y que las zonas en desarrollo puedan alcanzar esos niveles, pero en un proceso que no imite la insostenibilidad del modelo de desarrollo que se aplicó en el norte. Sí, es decir, que no hagamos los países que alegamos el derecho a crecer lo mismo que aquellos países que crecieron en base a la degradación del ambiente. Y es en este contexto muy importante que todo el mundo comprenda, y yo creo que esto está avanzando y por eso uno puede ser optimista, que vivimos una etapa de transición, y aquí es donde surge un tema que nos tiene que doler un poco como argentinos, ¿no? Porque lo que se está viviendo es una transición energética. No es la primera ni va a ser la última en la historia del hombre sobre la Tierra, que está pasando por un desfiladero muy angosto que te plantea el cambio climático y el cenit petrolero. Por ese desfiladero tenemos que pasar a un nuevo modelo energético que se base en energías renovables y limpias y que logre, sobre todo, transformar una sociedad hiperenergética en hipoenergética, ¿no es cierto? Y eso es cambiar la forma de vivir.
absolutamente cambiar el sistema y la forma de vivir. Bueno, el gran anacronismo que estamos viviendo de la clase política argentina es que es totalmente inconsciente de este proceso, o por lo menos no lo explicita de ninguna manera. Yo diría más, me da la sensación de que la clase política argentina, salvo muy honradas excepciones y muy escasas, lo que tiene es la tentación de imitar patrones de desarrollo, de crecimiento, que ya han demostrado ser desde el punto de vista ambiental completamente insostenibles. Exactamente. Y me parece que es bueno, yo trato siempre de llevarlo a un ejemplo, porque esto tiene un interesante nivel de sofisticación, pero uno después lo ve en la realidad. Sí, Argentina es un país que hace muy poco tiempo acaba de inaugurar una central de generación eléctrica a carbón. Sí, sí. Es casi premoderno. Exactamente, yo te iba a ir a eso. O sea, no es solo que no lo hace suyo la transición, sino que marcha en contra de la transición. O sea, cuando el Papa acaba de lanzar en su encíclica Laudato Si, que te felicito por el título de un artículo tuyo, un potente documento de ecología política, es un Así potente documento de ecología política. Acaba de decir que tenemos que salir de los combustibles fósiles y menciona el carbón y el gas e incluso el petróleo, dice, y que ya tendríamos que estar desarrollando las energías alternativas. ¿Cómo puede ser que nuestro país esté promoviendo el carbón, el fuel oil, vaca muerta, o energía nuclear? Porque esa es la otra pata que va a contramano de la historia. Digamos, aquellos que piensan realmente que con la energía nuclear se puede reemplazar a los combustibles fósiles, me quedo con los fósiles. Ahora, una vez más, en el caso de la energía nuclear, ¿no hay ahí una especie de añoranza por lo que nos fuimos, en el sentido de ese desarrollismo de la década del 50, de la industria pesada, del know-how, del conocimiento tecnológico, que hoy es pura consigna, vacía? Coincido totalmente. Hay allí un encandilamiento tecnocrático que no deja ver lo que significa el desarrollo de la energía nuclear para todo el planeta. O sea, no solo los riesgos que le son inherentes, el hecho de que nadie ha logrado resolver el tema de los residuos, por más que declamen, sobre todo los franceses, que pareciera que han resuelto todo, y lo que han hecho es multiplicar los tipos de residuos con los cuales tenemos... Lo que hace a la insustentabilidad más grande. Más grande. Porque si uno no puede resolver el residuo a lo largo del tiempo, ya pensar en las futuras generaciones es una hipótesis lejana. Exactamente. Sino la proliferación nuclear, que hace ya los conflictos que queríamos desterrar de la Guerra Fría. Estamos como reavivando la llama de la proliferación nuclear en el mundo. Volviendo al comienzo, ¿vos sentís entonces que esta degradación o esta caída progresiva de la Secretaría de Medio Ambiente al punto de convertirse en Argentina en casi una mueca de lo que debería ser, es resultado, por acción o por omisión y probablemente de manera inconsciente, de un modo de ver las cosas, de una ideología determinada? Sí, yo entiendo de que cuando toda nuestra economía se basa en prácticas extractivistas, que no son solo las que tienen que ver con los combustibles fósiles, sino también, por ejemplo, con la megaminería, la cual estamos en este momento viendo algunas de sus consecuencias, o el caso de los monocultivos sojeros. Son todas prácticas extractivistas. En ese esquema de propuesta, el ambiente no tiene lugar. No tiene lugar por más que se declame que sí, por más que se hable de sostenibilidad, como se debería decir, lamentablemente se dice incorrectamente sustentabilidad, por más que se declame en este sentido, ese término ha sido pervertido a tal punto que se habla de minería sostenible, sustentable, cuando en realidad es un recurso finito, un recurso no renovable que es imposible que sea sustentable en el tiempo. Exactamente. Lo sostenible y sustentable es lo rentable para la mentalidad general. El ambiente no está contemplado allí. Así que sí, yo creo que hace mucho a esta idea, que no es solo... Pero alguien te podría decir, bueno, pero Carlos, a ver, hay que darle de comer a la gente, hay que resolver problemas urgentes. ¿Cómo
se sale o cómo se hace un traspaso más o menos ordenado a una economía no extractivista o no tan extractivista, si pudiera. Sí, yo creo que la renovabilidad, llamémosla así, o mejor que la renovabilidad, la modificación de los patrones de producción y de consumo pueden generar un crecimiento sano del país, que en realidad más que crecimiento es un verdadero desarrollo. Muchas veces se dice que el tema ambiental es un palo en la rueda del desarrollo científico-técnico, de las fuentes laborales, etc. Y es todo lo contrario. O sea, el desarrollo de las energías alternativas, una economía... De las economías regionales. Sí, de una economía que funcione con un criterio totalmente distinto, el uso de otros indicadores de la economía, no solo el Producto Bruto Interno, que lleva a una toma de decisiones normalmente vinculadas a estas prácticas extractivistas, es un conjunto de acciones que podrían lograr lo que en realidad es la verdadera idea de desarrollo sostenible que tiene la ecología política, que es la definición más corta y más contundente de desarrollo sostenible, que es un desarrollo sin crecimiento. Muchísimas gracias, Carlos, un lujo. No, gracias a vos. Al teorema que expusimos en la primera parte del programa, que dice que en todas las áreas de gobierno se nombra a alguien más o menos idóneo o conocedor de la temática, en cambio en el medio ambiente se nombra casi siempre un favor político, hay que agregarle aquel otro teorema que señala que las cosas no son casuales, que nada ocurre porque sí en política y que en política las cosas son resultado de algo. Esto es lo que nos acaba de explicar Carlos Mendelssohn. Que la degradación institucional del área ambiental en la Argentina no es un capricho, no es resultado de que alguien se olvidó de nombrar a quien debía nombrar y de reconocer valía en la Secretaría de Medio Ambiente y convertirla como debería ser en un ministerio. No es una casualidad, sino fruto de un modo de pensamiento, de un modo de pensar la economía y de un modo de pensar el desarrollo, para el cual el ambiente sigue siendo básicamente un escollo. Desde acá, modestamente tratamos de remover ese escollo. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.